En el sistema de cuevas submarinas conocido como Wakula Leon Sinks, hay algo que se llama el SQC. Es un túnel submarino de 2 pies por 2 pies lleno de rocas afiladas y una fuerte corriente. Tiene una longitud desconocida y conduce a un destino desconocido. Solo 3 personas saben de su existencia. Lo vi por primera vez en un video hecho por mi instructor de buceo en cuevas, Dave. Bucear en cuevas, para los que no lo saben, significa ponerse equipo de buceo y ir a donde ninguna persona temerosa de Dios iría jamás. Las profundidades inundadas de la tierra. Imagina toda la intensidad de la exploración de cuevas, todas las hermosas vistas y todos los espacios reducidos donde quedarse atrapado podría significar romperte la clavícula para salir. Ahora hazlo bajo el agua, atado a tanques de aire voluminosos y medio ciego por toda la sedimentación que levanta solo al respirar. Eso es el buceo en cuevas. Cuando vi el video, no reconocí el SQC al principio. Mi instructor tuvo que rebobinar el metraje. Lo pausó y luego señaló. Ahí entrecerré los ojos. Parecía una sombra bajo un montón de rocas. Es más grande de lo que parece, prometió Gabe. No estamos seguros de cuánto más atrás va, explicó que pasaríamos por el SQC en nuestro camino a la inmersión programada. Estaba justo al lado de otra abertura que conducía a la salida. Ambas se veían casi exactamente iguales. Si no teníamos cuidado, podríamos confundir una con la otra y arriesgarnos a quedarnos atrapados. Debemos estar conscientes de cada eventualidad, me miró mi instructor seriamente. Un error de más, chasqueó los dedos. Listo. Sayonara. Adiós. Muerto. Continuamos con la lección, pero a veces, cuando se suponía que debía estar leyendo un manual de seguridad o memorizando nuestra ruta a través de la cueva, lo veía mirando la imagen congelada del video. La mirada en sus ojos era casi anhelo. Dave era un tipo raro, pero para ser honesto, todos lo éramos. Nos gusta arriesgar nuestras vidas. Por diversión. Al día siguiente, partimos en nuestra inmersión. Mi instructor tenía un lugar especial para bucear en cuevas. Era un purista y se quejaba de que los lugares populares de buceo locales se habían vuelto demasiado concurridos. El deporte estaba ganando notoriedad y ahora parecía que todos querían intentarlo. Los mejores lugares solían tener 4 o 5 inmersiones programadas a la semana, y era imposible programar un tiempo sin reservarlo con 2 meses de anticipación. Pero Dave tenía una cueva privada que solo él y unos pocos amigos cercanos conocían. Estaba a unas 3 horas de la civilización, en un espeso bosque de robles en la propiedad de un viejo granjero cerca de Tallahassee. Solo para llegar a la cueva, tuvimos que bajar todo nuestro equipo a otra cueva, la entrada era un ajuste apretado entre 2 grandes rocas. Después de unos 15 minutos de caminata, llegamos a nuestro destino en el fondo. Una piscina negra. Recuerdo haber iluminado la superficie. Mi estómago dio un salto. En lugar de reflejar el haz, el líquido oscuro parecía absorber la luz. Sacamos nuestro equipo y nos pusimos a trabajar. Había hecho 1 o 2 inmersiones de práctica en piscinas con Dave. Pero esta era mi primera inmersión en cueva. Dave me había asegurado que no íbamos a hacer nada loco. Esto era lo habitual. Aunque había secciones de la cueva que eran un poco ajustadas, en última instancia se expandía en una forma de campana grande que podíamos explorar en el fondo. Ni siquiera superaba los 30 metros de profundidad. Él estaba seguro de que estaríamos bien. Mapeó esta cueva él mismo y la conocía como la palma de su mano. Una vez que llevamos nuestro equipo, entramos a la piscina. Nuestras luces de buceo eran brillantes, pero aún así el agua tenía una extraña opacidad. Dave me había advertido que podría ser así. Había mucha sedimentación en esta cueva, rocas de cueva en descomposición disueltas por los años y el líquido que las rodeaba. Pero no habíamos levantado mucho todavía, aún podía ver la guía que nos llevaría adentro y afuera, así que pude calmarme. Es importante estar compuesto cuando buceas en cuevas. El pánico puede matarte si no tienes cuidado. A profundidades más superficiales, multiplica los errores que cometes. En situaciones más profundas, puede aumentar tu frecuencia cardíaca, incrementando tu ritmo de respiración, dándote algo llamado narcosis por nitrógeno. Al principio sientes que estás borracho. Eventualmente te desmayas. Te desmayas bajo el agua, te ahogas. Sin excepciones. La primera parte de la inmersión pasó sin problemas. Llegamos a la parte estrecha del pasaje, la abertura de salida que Dave había mencionado antes. Pasar por allí era incómodo, pero estaba preparado. Dave me había hecho practicar pasar por una abertura similar con el equipo completo en tierra firme. El túnel consistía en cajas de papel de impresora apiladas unas sobre otras.
No estaba tomando riesgos con un novato. Mientras sentía la roca rozar contra mí, me sentía inquieto sabiendo que había 2 toneladas de tierra implacable sobre mí y toneladas incontables debajo. Me sentí helar al pensar que incluso con un leve movimiento, ambas podrían juntarse y aplastarme tan completamente que lo único que quedaría de mí sería una nube de sangre turbia, sedimento y hueso destrozado por el que Dave tuviera que nadar. Intenté controlar mi respiración. Antes de darme cuenta, ya había pasado. Mientras Dave pasaba por la abertura de salida, sentí que mi atención se dirigía al esquece. El agujero parecía más grande que en el video. Más oscuro. Tiraba de mis aletas, como un niño pequeño buscando mi atención. La atracción era una corriente submarina de la que Dave me había advertido. Ni siquiera me di cuenta de que estaba mirando fijamente la abertura hasta que Dave movió su luz y captó mi atención. Ya había pasado y estaba listo para seguir. Aclaré mi mente y revisé mi equipo. Todo listo. Continuamos. La cueva se abrió en la forma de campana, y durante los siguientes 20 minutos miramos con asombro las formaciones rocosas, iluminamos diferentes rarezas y exploramos todos los rincones y grietas que llamaron nuestra atención. A pesar de que teníamos las máscaras puestas y los reguladores insertados, sabía que Dave estaba sonriendo como un niño pequeño. La energía que tenía, incluso bajo el agua y cargado de equipo, era contagiosa. Saltaba de formación en formación tan rápido que me costaba seguirle el paso. Estaba en su elemento. La hora que habíamos planeado se acabó demasiado pronto. Dave revisó su medidor de presión y dio una señal poco entusiasta de que era hora de irse. Comenzamos nuestra ascensión. Tomamos las cosas con calma, asegurándonos de reajustarnos a la presión. Los accidentes de descompresión son tan peligrosos en el buceo en cuevas como en el océano abierto. Finalmente llegamos al pasaje en la parte superior de la campana, y llegamos a la abertura de salida. Dave pasó primero. Revisé mi equipo, manteniendo un ojo en mi aire. Estaba por encima de 2/3, lo que se consideraba dentro de los parámetros de seguridad, así que no me sentía ansioso. Ni siquiera me afectó cuando llegó mi turno de pasar por la abertura. Estaba demasiado ocupado pensando en todo lo que había visto en la cueva abajo. Sin embargo, lo que sí me preocupó fue llegar al otro lado y no ver a Dave. Al principio, pensé que simplemente se había adelantado. Pero estaba oscuro, excepto por mi luz de buceo. Ni siquiera un rayo lejano alrededor de la esquina. Comencé a preguntarme si su luz se había apagado. Pero cuando ninguna otra luz se encendió, supe que algo estaba mal. Dave llevaba 3 luces de repuesto en todo momento. Hace años, se había quedado atorado en una cueva sin un respaldo y tuvo que salir a ciegas. Estaba paranoico con que eso le volviera a pasar. Entonces, una horrible realización me golpeó. Dave tomó el camino equivocado. Había bajado por el esquece. Había desviado la vista de Dave por un momento para revisar mi aire. Cuando miré hacia arriba, no podía verlo, así que asumí que ya había pasado por la salida. Regresé y me forcé a pasar por la abertura por la que acababa de pasar. La estrechez del pasaje me aterraba completamente mientras trataba de no quedarme atrapado mientras atravesaba lo más rápido posible. Cuando mi tanque raspó contra una parte baja, sentí que la tierra me advertía, diciéndome que no volviera. Lo ignoré. Logré pasar. Encontré el esquece y miré dentro. Sentí la atracción de la corriente y escaneé la oscuridad. En la distancia, vi el destello de una luz de buceo y un vistazo de una aleta. Dave estaba allí. Por un momento, dudé. Si Dave se metía en problemas, la única manera en que podría ayudarle sería si pasaba por el túnel yo mismo. Ni siquiera Dave sabía a dónde conducía. Podría ser un laberinto de túneles, con muchos lugares para perderse. O podría ser un callejón sin salida, lo que significaría que tendríamos que nadar hacia atrás y a ciegas ya que no podríamos dar la vuelta. Era peligroso. Pero yo era el compañero de buceo de Dave. Era todo lo que tenía aquí abajo. Me empujé hacia el esquece. Era más fácil de lo que pensé avanzar. La corriente era más fuerte dentro del túnel que afuera. La leve atracción se convirtió en una fuerza aterradora, como 1000 manos agarrando mi cuerpo y tirando de mí hacia adelante. Escuché el choque agudo de mis tanques contra la roca, y recé para que ninguno fuera lo suficientemente afilado como para perforar el revestimiento de metal. Estaba a cientos de pies de la entrada. Si mi aire fallaba, estaba demasiado lejos para volver en un solo aliento. Sentí que mi traje de buceo se atrapaba en largas protuberancias rocosas como dedos. Una era tan afilada que incluso desgarró mi guante y cortó mi mano.
Me estremecí, poniendo mi luz de buceo sobre ella y mirando cómo mi sangre se nublaba, arrastrada por la corriente más adentro de las profundidades. Tragando saliva, continué tirando de mí hacia adelante con las manos, mis aletas eran inútiles en el espacio reducido. Todo el tiempo, la luz de ave se adentraba cada vez más en el pasaje. El esquece tomó una pendiente descendente. Se estrechó y la corriente se hizo más fuerte. Tuve que adoptar una posición incómoda para evitar que mis tanques chocaran contra las rocas más afiladas. Me presioné contra la pared de la cueva para luchar contra el flujo de agua y desacelerar mi descenso. Uno de mis puntos de apoyo se rompió. Mi estómago se desplomó. Me caí hacia adelante y fui lanzado de cabeza a través del esquece. Cerré los ojos y esperé a golpear una roca, que mi tanque estallara y que todo terminara. Nada ocurrió. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. El esquece se había abierto. Era un espacio vasto, tan grande que no podía ver las paredes. El agua era negra, más negra de lo que había estado en la piscina, y parecía absorber toda la luz y detenerla en seco. No podía distinguir arriba de abajo. Era como si estuviera perdido en el espacio, ingrávido y aislado. Entonces sentí el latido. No era un sonido. Era un movimiento, como un gran batir de alas, o como si la tierra misma estuviera temblando. Latía a través de mi cuerpo a intervalos regulares, atravesando mi carne, mis huesos, mi cerebro. Lentamente, el latido de mi corazón se alineó con él. Durante un largo tiempo, no pensaba, solo dejé que el latido fluyera a través de mí. Era extrañamente relajante. Luego, la luz de buceo de ave llamó mi atención. Estaba bajando, bajando, bajando. Era tan rápida que supe que Dave no estaba hundiéndose, estaba nadando activamente. Comencé a seguirlo. Estaba desorientado, necesitaba nadar en la dirección opuesta. Necesitaba llegar a él. Tenía que salvarlo. Descendí rápido, sin prestar atención a cuán profundo iba. Necesitaba alcanzar a Dave. Estaba en pánico. No registré la presión creciendo en mi cara, mi cuerpo, mis oídos. No noté cuán fría se estaba volviendo el agua. Luego, por debajo de mí, la luz de Dave parpadeó y se apagó. El latido se detuvo. Tuve un repentino momento de claridad. Revisé mi medidor de aire. Estaba roto desde que me había caído a través del esquece, pero incluso sin su lectura sabía que estaba bajo en oxígeno. Peligrosamente bajo. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que atravesé, pero sabía que había sido lo suficiente como para ser grave. Necesitaba salir. Si no lo hacía, moría. Pero eso significaba dejar a Dave. Tomé un momento para tomar la decisión, pero comencé a nadar de vuelta hacia el esquece con reluctancia. Fue agotador. Incluso en la vastedad del espacio, sentía una corriente tirando de mí hacia abajo, como si toda la cueva fuera un sifón. Solté peso, intentando aligerar mi carga. Solté luces extra, materiales no necesarios. Necesitaba salir. El latido comenzó de nuevo y se hizo más fuerte. Sentí como si cada uno de mis dientes individuales vibrara. Mi aire comenzó a tener un sabor rancio. Sabía que solo quedaban unos pocos minutos antes de que la intoxicación por CO2 comenzara y comenzara a haber manchas. Mis articulaciones empezaron a hormiguear. Me sentí cansado. No podía detenerme a represurizar. Tenía que seguir adelante. El aire se estaba acabando. Alcancé el techo y, por un momento que me aceleró el corazón, sentí pánico. No podía ver el esquece. Pero entonces, una fuerte corriente pasó a mi lado. Miré hacia su fuente y allí estaba, el esquece. Esperando como un esófago rocoso y abierto. Alcancé la entrada, tirando de las rocas como un escalador maníaco. La corriente era tan fuerte que se sentía como si estuviera levantando a 3 personas en lugar de una. Me moví de mano en el espacio estrecho, sintiendo como las rocas se movían debajo de mis dedos. No podía parar ni ser cauteloso. Mi fuerza se estaba agotando. Tenía que seguir. Estaba a mitad de camino en el pasaje cuando un último latido pasó por mi cuerpo. Me sacudió hasta el fondo, cada hueso reverberando como ondas en un estanque. Hubo silencio. Entonces, un dolor agudo atravesó mi cabeza. Se sentía como si un clavo de ferrocarril se estuviera metiendo en mi oído. El dolor era tan intenso que casi me hace escupir mi regulador. Mordí con tanta fuerza que la carcasa de plástico se agrietó. El mundo comenzó a girar, como esos paseos de tazas en parques de diversiones. No podía hacer que se desacelerara. Me tomó todo lo que tenía aferrarme a las rocas, intentando soportar los pulsos de dolor que sacudían mi cabeza con cada latido.
Mientras intentaba manejar el dolor, mi única luz de buceo parpadeó una vez, luego 2 veces, y luego falló. Estaba en la oscuridad. No podía pensar. Todo estaba girando, y todo dolía. Requirió un esfuerzo enorme incluso respirar. Por impulso, me arrastré hacia adelante, mano sobre mano, roca por roca. Se sentía como si estuviera luchando contra un huracán. El pasaje se estrechó más y rocas afiladas perforaron mi traje húmedo, sintiéndose como garras que me agarraban, sosteniéndome hacia atrás. Las rasgué. Cada respiro de aire se sentía más delgado. Aún así seguí trepando, las manos temblando, las aletas inútilmente tratando de agarrar las paredes laterales. Cuando los puntos brillantes aparecieron en mi visión oscurecida, me preparé para la muerte. Entonces sentí que mi mano estalló en un espacio abierto. Impulsado por adrenalina, me arrastré hacia afuera. Me costó cada onza restante de mi fuerza. Me moví por la pared de la cueva a tientas y volví a entrar en pánico cuando solo sentí rocas. Luego sentí un pequeño trozo de nylon. La cuerda guía. La toqué suavemente, sin querer rasgarla de la pared. Encontré la abertura de salida y me arrastré a través de ella. Se sintió como si estuviera renaciendo. El mundo seguía girando, pero la corriente había vuelto a su antiguo tirón gentil e inocente. Me alejé lo más rápido que pude. Seguí la cuerda guía hacia arriba, a través del pasaje, y finalmente hacia la cueva seca. Rompí la superficie de la piscina subterránea, arranqué mi regulador y respiré hondo litros de aire húmedo. Me tomó 1 hora salir a rastras y llamar a la policía. Me desmayé a mitad de la llamada. Tomó otra hora para que llegaran. Me metieron en una cámara hiperbárica tan pronto como pudieron, pero el daño ya estaba hecho. Había acumulado una burbuja de aire en mi oído interno y un caso severo de descompresión. Cualquier sentido de equilibrio que tenía fue destruido. No podía mantenerme en pie por mí mismo, y la mayor parte del movimiento en mis manos se había ido. Tendría que aprender a caminar de nuevo. Pero eso ni siquiera era lo peor. Contacté a los amigos de Dave y les conté lo que había pasado. Montaron una inmersión de recuperación para poder recuperar el cuerpo de su amigo. Nadie se engañaba, Dave estaba muerto. Había estado en la cueva durante 1 semana en ese momento. Sus amigos esperaban que los gases en su cadáver en descomposición lo llevaran a la superficie de la caverna del SQC, haciendo las cosas más fáciles y seguras. Pero cuando llegaron a la cueva, encontraron algo aún peor que el cuerpo hinchado de Dave. El SQC había desaparecido. Me mostraron el metraje. Su abertura había sido reemplazada por roca lisa, sin rastro de la grieta que había estado allí antes. Dave, en su secrecía, solo le había contado a uno de sus amigos sobre el SQC. Los demás cuestionaron si siquiera había existido. Revisaron el metraje de Dave a mi solicitud, y incluso allí, el video había cambiado. Lo que antes mostraba el SQC, ahora mostraba solo una cara de roca lisa. Buscaron el resto de la cueva. Nada. El lugar donde Dave había muerto ya no existía. Todos pensaron que mentía. Solo uno de los amigos de Dave me creyó, el que Dave le había confiado el secreto de la cueva y el SQC. Intentó sacar a los demás de mi espalda, pero no pasó mucho tiempo antes de que se presentara un reporte policial. Fui acusado de asesinar a Dave. Después de una investigación de 1 año, y la policía sin encontrar motivo o evidencia, los cargos fueron retirados. Han pasado 3 años desde entonces. He perdido contacto con la mayoría de las personas que conocía en la comunidad de buceo. Vendí mi equipo de buceo y me enfoqué en sanar, aprendiendo a caminar de nuevo y recuperando parte del uso de mis dedos. He estado contento de permanecer en tierra firme, trabajar en mi 9 a 5 y tratar de olvidar lo que sucedió ese día en la cueva. Pero recientemente, he estado pensando en el SQC. A veces por la noche, estoy de vuelta en la expansión. Siento el latido, el pulso de la tierra. Cierro los ojos y, en lugar de frío, siento calidez. Siento como el agua misma me abraza, y a pesar del dolor de mis viejas lesiones, me siento completo. Abro los ojos y veo a Dave nadando hacia mí. No lleva equipo, y está lleno de esa misma energía de niño pequeño que era tan contagiosa. La energía que me convenció de probar el buceo en cuevas. Abre la boca para decirme algo. Luego me despierto. La semana pasada, comencé a recomprar equipo de buceo, acumulando luces, aire, un traje. Tengo alrededor de 1000 pies de cuerda guía y un carrete. Tengo que asegurarme de estar preparado. Voy a volver a entrar. Hay algo esperándome allí.